Simón Bolívar, conocido en muchos países del mundo como el Libertador de América, fue un estratega militar famoso por combatir por muchos años contra la corona española para lograr la independencia de varios países y porque en la escuela nos lo han pintado como el mayor héroe de América Latina que luchó Y la mentira. por la libertad de los oprimidos. Sin embargo, para muchos, Bolívar no fue el héroe que nos han enseñado, ya que ciertos hechos históricos aseguran que fue un tirano, dictador, traidor, racista, xenófobo y hasta masón. Y es aquí donde nace la Me da gracia que él diga lo de masón como que si fuese algo malo. discusión. ¿Fue Simón Bolívar realmente un héroe o más bien un villano? Pues veamos una parte de su historia a modo de resumen y de la que poco se ha contado en la escuela para entender bien el contexto y sacar tus propias conclusiones. Simón José Antonio de la Santísima Trinidad Bolívar Palacios Ponte y Blanco nació en Caracas, Venezuela, el 24 de julio de 1783 en el seno de un Bolívar fue doña María Concepción Palacios, quien también venía de una familia española. Años atrás había sido coronel su padre, iniciando así su vocación de miliciano. Aunque la educación militar era algo común en esa época, ya que la otra opción que había era la de seminarista religioso. A los 15 años fue ascendido a subteniente. A los 16 fue enviado a Europa con el fin de complementar su educación. Como era habitual en las familias de clase alta, en Madrid sus tíos se encargaron de afinar su educación al extremo, con amplios conocimientos en cultura, literatura, artes, francés, esgrima y baile, convirtiéndolo en un joven rico y refinado americano en Europa. En mayo de 1800 conoce a María Teresa Rodríguez del Toro, de quien se enamoró profundamente. Tras 2 años de noviazgo, la pareja contrae matrimonio en mayo de 1802. Su proyecto de vida era la de formar un hogar, tener hijos y convertirse en un próspero hacendado. Pero el destino estaba por cambiar completamente estos planes. Recién casados parten hacia Venezuela para vivir en una de sus haciendas, pero una enfermedad tropical, conocida hoy día como malaria o carácter. En octubre de 1803 emprende un segundo viaje a España para mitigar su dolor y en donde se entregaría al derroche y los placeres de la vida. Hubiera sido un rico hacendado y la historia sería otra. En 1804 presencia la proclamación de Napoleón como emperador de los franceses, acto que lo deja asombrado no solo por la grandeza del espectáculo, sino por la aclamación y el poder que Napoleón ejercía para mover la voluntad de todo un pueblo. Esto hizo pensar a Bolívar en la opresión de su país y en la gloria que cabría al que lo libertase. En 1805 viaja junto con Simón Rodríguez a Italia en busca de conocimiento y profundización del mundo clásico, y en agosto de ese mismo año, estando en Roma, se consolidó su convicción de luchar por la libertad de los pueblos americanos. Es así que estando en la cima del Monte Sacro, jura a la que pertenecían los más importados a la jefatura de caballeros templarios. Más adelante pertenecería a la Logia de los Caballeros Racionales, inspirada en las logias masónicas británicas y a la que pertenecían los más importantes y grandes revolucionarios hispanoamericanos. Irónicamente, el 8 de noviembre de 1828, cuando fue presidente de la Gran Colombia, prohibió mediante decreto todo tipo de sociedad y confraternidad secreta, sea cual fuera la denominación de cada una. A finales de 1806, Bolívar se entera que un tal Francisco de Miranda, quien sería uno de sus mentores ideológicos y al que traicionaría más adelante, se dedicaba a fomentar la guerra en Venezuela contra el Imperio Español con el fin de lograr la Mentores ideológicos. O sea, no me imagino yo los TikTok de Miranda en 1808, 1807 diciendo, no, tío, es que tenemos que ser independientes y tal. emancipación. No dudo que lo admirara, la verdad. Ese mentores ideológicos es una fumada, de verdad. Así que decide regresar a su patria, no sin antes dar un recorrido por Estados Unidos. En enero de 1807 desembarca en Charleston y conoce de cerca la historia de la independencia de los Estados Unidos, pasando por ciudades como Washington, Filadelfia y Nueva York, acentuando su admiración por George Washington. Como dato curioso, existe una pequeña península y un pueblo llamado Bolívar en el estado de Texas, en honor al Libertador, ya que los habitantes de aquella época escogieron este nombre al escuchar del heroísmo del sudamericano y lo compararon como la versión latinoamericana de George Washington. Se cree que fue el primer pueblo en la historia en llevar el nombre Bolívar. Existe otro pueblo con el mismo nombre en Missouri y al que el gobierno venezolano le obsequió estatuas y símbolos de Bolívar a mediados del siglo XX. Tras 4 meses de recorrido en Estados Unidos, Bolívar vuelve a Venezuela con el principal propósito de administrar sus haciendas y allí tramar conspiraciones en contra de la corona española. En 1808, Napoleón invade la península ibérica, encarcela al rey Fernando VII y nombra a su hermano José Bonaparte como el nuevo rey de España, quedando la península bajo el dominio francés.
Esta invasión traería consecuencias desastrosas para España y cerca de 1 millón de muertes. Esa inestabilidad política y social del Imperio Español hizo que se formaran dos bandos bien diferenciados en América. Uno a favor de mantener la integridad de la monarquía española y continuar dependiendo de la corona, conocido como los realistas, que en su mayoría estaba conformado por indígenas y mestizos. Y el otro bando a favor de la independencia para crear nuevos estados libres del dominio español, conocido como los patriotas o independentistas. Estos dos bandos estaban por desencadenar una serie de guerras civiles que cambiarían la historia de América. Pero, ¿cómo estaba conformado el ejército de estos dos bandos? Independientemente si eran realistas o patriotas, cada bando prometió a sus súbditos mejoras sociales y económicas en Tiene un poco de propaganda en su video. caso de ganar la guerra, para lo que acudieron a reclutar Ya voluntariamente yo me lo vi. indígenas Ya me lo vi. y mulatos, de los cuales la mayoría eran campesinos que pasaron de ser labradores a soldados. En el caso de los esclavos, el reclutamiento fue obligatorio por parte de sus amos, o sea, criollos potentados que apoyaron los dos bandos dependiendo de la posición comercial de cada región. Aunque Bolívar ofreció a los esclavos la libertad a cambio de unirse al ejército patriota, que viene siendo lo mismo. Por otra parte, mientras que en Venezuela iban cogiendo fuerza los independentistas, el virreinato del Perú se convirtió en el núcleo de las fuerzas realistas. Los realistas preferían al gobierno español, del que ya estaban acostumbrados, a pasar a una república dirigida por la clase criolla, de la que pensaban los oprimiría aún más. Además, la América española era más próspera que muchos países europeos. Había riqueza, cultura, salud, organización, sin contar que España procuraba proteger la dignidad de las minorías como la de los indígenas. Esta es la pequeña propaganda que tiene, ¿no? De que España se preocupa. Un gobierno socialista, progresista, en pleno inicio del siglo XIX, por el amor de Dios, huevón, de verdad, o sea. Este es el problema, o sea, que a veces yo puedo entender por qué hay gente que hace un poco de propaganda, ¿no? Con tipo el Imperio Español, porque lo siente parte de su historia. Y bueno, para rivalizar ante el poder anglosajón, de que ellos han sido más inmorales que nosotros y tal, pero de verdad, cuando tú te pones a leer un poco sobre las leyes racistas, por decirlo así, que existen durante la colonia, y lo comparas con el tema anglo, al menos hasta su siglo, no después lo que pasa en el siglo XIX en adelante, porque ya eso es otra historia, no tan lejos de ser hermanos, primo hermano. No creían en ningún cambio, simplemente los aristócratas criollos despojarían a los aristócratas españoles, tomándose todo el control del continente sin tener que rendirle cuentas a ningún rey, lo que podría convertirse en una dictadura. Aquí la cuestión era que en más de 300 años de mestizaje, dentro de las colonias todos los habitantes de América eran una mezcla de nativos, europeos y esclavos, y los que encabezaban los ejércitos patriotas, es decir, los criollos potentados, eran hijos y nietos directos de españoles. En ese sentido, las luchas independentistas fueron una serie de guerras entre hermanos e hijos contra padres. Esta es solo una de las razones por la que muchos consideran a Simón Bolívar un traidor, en este caso a su linaje y a la corona. El 19 de abril de 1810 estalla la chispa insurreccional en Venezuela. Bolívar fue ascendido a coronel por la Junta Suprema de Caracas y a su vez fue nombrado comisionado para viajar a Londres y tratar de convencer a los ingleses que apoyaran la revolución caraqueña, pero no obtuvo mucho respaldo en ese momento por parte de ese gobierno por los tratados vigentes con España, aunque unos años más adelante llegarían las legiones británicas a reforzar los ejércitos patriotas. Lo primero que mencionó es correcto, pero eso es que yo le digo a los hispanófilos, que la ayuda británica y tal, o sea, los británicos en un primer instante le dijeron, mira, huevón, no, siguen siendo colonia. 15 de pendeja. Ahora, esto Con España. lo sobredimensiona, o sea, los británicos que llegaron aquí eran mercenarios, hay que repetirlo una y mil veces, eran mercenarios, no eran enviados de la corona británica, nunca lo fueron. Aunque unos años más adelante llegarían las legiones británicas a reforzar los ejércitos patriotas y a luchar por la independencia de Venezuela y Colombia. Este apoyo de los británicos tendría un alto costo que impactarían en las futuras repúblicas, ya que quedarían endeudadas. A partir de este punto, iniciarían las guerras de independencia hispanoamericanas, que como se mencionó anteriormente, fue una serie de guerras civiles en las que se enfrentaron hermanos contra hermanos y en donde Bolívar lideró o tuvo fuerte influencia en las independencias de Venezuela, Colombia, Perú, Ecuador y Bolivia. Estas guerras de independencia muchos ya las conocemos desde la escuela y no entraremos en tanto detalle de cada una, pero sí vamos a ver la otra cara de Bolívar, aquella que en la escuela no nos cuentan, pero que quedaron plasmadas en los registros históricos y de la que se crearon dos leyendas alrededor de él. Y Capitán Kebab. Y otra Rosa. Y esta última es la que casi todos conocemos o nos han enseñado y la que lo ha romantizado, sobre todo porque nos lo han pintado como un ser heroico, prócer, benevolente, casi divino y con pocos defectos para no afectar su memoria y legado. ¿Y la mentira? En realidad esconde cosas un poco más oscuras que quedaron plasmadas en muchas memorias. Y no es que vayamos a caer en este video en una leyenda totalmente negra sobre él y a hablar mal de su persona porque sí, pero sí vamos a poner en entredicho la leyenda rosa bolivariana. Bien. Recuerdan que hablamos que el abuelo de Bolívar, don Juan de Bolívar Villegas, pagó una fortuna para que le concedieran el marquesado de San Luis y así obtener títulos nobiliarios para su familia y que esta solicitud le fue rechazada, perdiendo el dinero y generando un resentimiento de odio y rechazo hacia la corona? Pues veamos por qué le fue rechazada esta petición. Resulta que los títulos nobiliarios solo se le otorgaban a razas blancas puras españolas, pero
Pero tú no decías que el Imperio Español se preocupaba mucho por las clases bajas de raza inferior. Pasa que, por allá en la década de 1660, un militar criollo acaudalado llamado Francisco Marín de Narváez procrearía con una mujer de raza india o mulata, no se sabe muy bien, a una niña llamada Josefa Marín de Narváez y a quien el potentado criollo dejaría toda su vasta fortuna, constituida por tierras, casas, minas de cobre y una gran cantidad de esclavos. Esta niña de sangre india o mulata sería la futura bisabuela de Simón Bolívar y de la que siempre se avergonzaban o trataban de ocultar. Yo para esto, la verdad que no es un tema que me interesa. Capaz algún día haga un video sobre este tema. Goetia, si quieres enviar la solicitud aquí a TikTok y te acepto para subirte. Capaz haga un video algún día sobre este tema, basándome en el libro de Lecuna. Pero bueno, como digo, basándome en lo que dice Lecuna, él dice de que ese tema de la sangre negra impura, como lo catalogaba la corona, es falso. Básicamente, basándose en cuestiones como documentos, en donde ya le llaman, o sea, honestamente ahorita no me recuerdo mucho la palabra, pero era una cosa así que Lecuna dice como que no, esa mujer era blanca y tal, porque en tal carta lo describe, pero o sea, en fin, el punto aquí sería de que la corona fue, no, grupo de Telegram, el punto aquí sería más bien de que la corona fue la que estafó a la familia Bolívar, porque la familia Bolívar pagó por ese marquesado y no se lo entregaron. Ese aquí sería, eso fue como en el año 1728, 1700, fue en la década del año 20. Del siglo XVIII. El punto aquí sería ese, que la corona no le entregó al marquesado. La corona, de cierta manera, estafó a la familia Bolívar. Y es increíble que esa gente tuvo, qué sé yo, para ver, sí, como 80 años prácticamente peleando ese marquesado. En la historia de la familia por no ser de origen blanco, y cuando se referían a ella le decían la fulana Marín. Cuando en Madrid se estaba... No, el que se refiere así es este carajo, el realista, este cronista Heredia, que él es uno de los que monta esa calumnia de que Bolívar tenía una abuela negra. Gestionando el título de nobleza para la familia, notaron en el árbol genealógico la falta de pureza de sangre blanca y de ahí el rechazo a la solicitud y el... Pero bueno, otra cosa, suponiendo que esto sea real, que tiene origen negro, la abuela de Bolívar, entonces esto desmonta la narrativa de que es un imperio inclusivo, humanista, no racista, porque si hubiese sido tan progresista como estos mongólicos lo pintan, y no me refiero al creador de este video, sino a los hispanófilos, entonces hubiesen aceptado a la abuela de Bolívar a pesar de ser negra. Pero no lo es, y aquí mismo se desmonta esta patraña del imperio humanista. Origen del odio hacia los españoles. Algo de esa raza india o mulata se reflejaba en Simón Bolívar, quien mostraba tez cobriza y áspera, cabello encrespado, ojos negros, labios gruesos y baja estatura. Pero los próceres de la República lo mandaron retratar corrigiendo estos rasgos y con un peinado al estilo César romano para engrandecerlo. En cuanto a su personalidad, los que lo conocieron muy de cerca lo describen orgulloso, a veces de mal carácter y extremadamente altanero, sobre todo con sus generales, y no miraba de frente sino a los muy inferiores. En lo que respecta a su vida amorosa, se sabe que al pueblo donde llegaba siempre era bien recibido como huésped de honor por las familias más pudientes y casi siempre resultaba enredado con alguna chica de la familia o con alguna criada, por lo que se dice, iba dejando hijos regados por donde pasaba sin reconocer a ninguno. Eso no está chequeadísimo, la verdad, eso que está diciendo. Yo creo que más bien se especula que Bolívar era estéril, porque de verdad no dejó ningún carajito por ahí regado. Y yo apostaría de verdad que el coño era estéril, de verdad, porque a mí no me parece normal que ese carajo en pleno siglo XIX no haya dejado hijos. O sea, es que yo no creo que usara protección en pleno siglo XIX, y más un tipo como él, lo dudo mucho, no sé. Por eso, en las biografías oficiales se cuenta que nunca tuvo hijos. Otro aspecto es que ascendió a muchos familiares de sus amantes en altos cargos públicos o militares sin que estos hicieran algún mérito. El general Holstein, un militar alemán que acompañó a Bolívar mucho tiempo, narró en sus crónicas que este era un militar incompetente y se preocupaba más por las fiestas y las mujeres que por la guerra. De hecho, el alemán... Bueno, Thomas Holstein como referencia yo creo que no es la mejor definitivamente. Un tipo adverso a Bolívar y bueno, o sea, puede ser válida lo que él diga, pero creo que Holstein ni duró mucho. Es más, Holstein, si no me equivoco, Mijares dice que Holstein no pasó como ni 8 meses con Bolívar. Y Mijares dice que creo que lo conoció como en 2, 3 ocasiones muy puntuales además, porque además Holstein no era un tipo tampoco de alto rango ni nada, era como que un oficial y ya, pues no era una cosa así que para que se presentara continuamente ante el Libertador. Entonces, yo no confiara mucho en la crónica de Holstein como casi literalmente ningún historiador lo hace. Alemán relata que Bolívar detuvo a todo su ejército durante varios días solo para cortejar a una menor de la que se encaprichó. Esta mujer es conocida como Pepita Machado. El 28 de febrero de 1813, en el marco de la campaña Admirable, se desarrollaría la batalla de Cúcuta, que dio la victoria a los patriotas y la independencia de esa ciudad. La polémica fue que Bolívar permitió saquear la ciudad para recompensar a su ejército por no haber ganado nada en las contiendas pasadas, con la excusa de que las tiendas saqueadas pertenecían a los enemigos. La verdad era que las tiendas robadas pertenecían a españoles y granadinos por igual.
También permitió a Esto sin idea, la verdad. Y eso que ya pasé la campaña de Boyacá y Bomboná. Mijares no lo menciona, así que ni idea, no puedo decir si esto es cierto. Nos vamos a tomar que es cierto lo que está diciendo eso del saqueo de Bogotá. de muchas mujeres para calmar las necesidades biológicas de las tropas. Exactamente lo mismo ocurriría en diciembre de 1814 cuando asedió y saqueó la ciudad de Santa Fe de Bogotá. Tal fueron los abusos de mujeres, el robo de casas y el saqueo de iglesias que Bolívar permitió que las autoridades eclesiásticas lo tacharon de salvaje y lo excomulgaron, cosa que no le importó. El 15 de junio de Pero a quién carajo le puede importar una excomunión de la Iglesia Católica, por Dios. Sí, y más un revolucionario. 1813, en Venezuela, Bolívar dicta y firma el decreto de guerra a muerte que buscaba eliminar a los españoles mediante el exterminio. Este decreto buscaba acabar con todo aquel español europeo que estuviera en contra de los movimientos independentistas, sin importar que fueran mujeres, niños, jóvenes, ancianos, civiles o militares. También contemplaba la confiscación de todos los bienes de los mismos. O sea, esto que está diciendo de matar mujeres, o sea, eso no lo dice el decreto. El decreto dice que españoles y canarios, contar con la muerte, aun cuando seas indiferente, si no obráis en pro de la libertad de América y Bueno, se podría interpretar como que mete también a las mujeres niños y niños, ¿no? Sí, sí es muy vago, pero yo dudo muchísimo que metiera a hombres y niños. Ahora, eso no quiere decir que luego no se mataran mujeres y niños. Tampoco se saque de contexto, me imagino que sí, normal. A ver qué es lo otro que dice aquí. Jóvenes, ancianos. Ah, que expropian, ¿no? A mí me da risa esto que diga que expropian, bueno, sí lo puede, normal, o sea, eso es lo más normal del mundo. Cuando hay un mando perdedor, el ganador termina imponiéndose de manera muy violenta sobre el perdedor. Y bueno, entre esas cosas, quitándole sus privilegios, expropiándole sus propiedades, cosa que era normal. O sea, el bando realista literalmente se lo hizo a Bolívar en el año 13, después de la capitulación. Lo mandan a Curazao y le expropian sus propiedades, por el amor de Dios. O sea, eso no es nada nuevo, la expropiación. Ancianos, civiles o militares. También contemplaba la confiscación de todos los bienes de los mismos. Solo se les concedía un indulto absoluto a los que se unieran al ejército independentista. Este documento fue redactado bajo la justificación de los supuestos crímenes practicados por el español Domingo Monteverde, quien era el capitán general de Venezuela, que por cierto, un año antes, Monteverde había dejado libre a Bolívar a cambio de traicionar y entregar a su mentor Francisco de Miranda. Bajo este decreto iniciaría un holocausto de españoles en los meses posteriores. Esto es lo heavy de la propaganda hispanófila, que él dice un holocausto de españoles. O sea, yo no sé si este carajo no sabe que realmente el holocausto no tiene la capacidad de ver o de cerca lo que es el holocausto, pero es que no existían campos de concentración de españoles. De hecho, lo que él va a contar aquí, creo que más adelante, de cierta manera desmonta aquel decreto de guerra a muerte, bueno, intachable, que se cumplía a carta cabal. En batallas como la de Taguanes y de Araure, incontables soldados españoles que ya se habían rendido y estaban desarmados fueron masacrados sin piedad a machete. A otros, los bárbaros independentistas les aplastaron la cabeza con enormes piedras. El 8 de febrero de 1814, Bolívar manda a fusilar sin excepción alguna a 886. Esto mismo, si el decreto de guerra a muerte se cumplía a carta cabal, ¿por qué se supone que matan a 800 españoles? Y no es por el propio decreto de guerra a muerte, porque ya los tenían presos, lo tenían prisioneros. Lo matan es porque Bolívar sale en campaña a defender Caracas de Bobes, porque básicamente en La Guaira ya no había guarnición, porque toda la guarnición la habían sacado de ahí. Y como había menos soldados, vigilantes básicamente de los calabozos que prisioneros, prefirieron sí matarlos, porque se teorizaba de que Bobes iba a entrar a Caracas, iba a vencer y efectivamente venció, pero no les iban a ceder esos 800 españoles que Bolívar de igual manera buscó canjearlos siempre por, qué sé yo, por objetos o buscó cambiarlos por soldados patriotas y pues las autoridades realistas no le prestaron atención a ese tipo de canjeo porque literalmente los consideraban rebeldes, bueno, y de cierta manera lo eran rebeldes, eran insurgentes y por eso no se les trataba de esa manera digna, con el tratamiento digno de la guerra, ¿no? Por así decirlo. Y por eso nunca le prestaron atención al canje ese de los 800 españoles. Y bueno, como Bobes iba a entrar a Caracas, iban a reforzar su fila, bueno, Bolívar dijo, bueno, mejor mátenlos, que efectivamente fue lo que pasó. Que eso, ojo, vuelvo y repito, eso no corresponde propiamente al decreto de guerra a muerte, no se les mató porque eran españoles, no, se les mató porque Bobes iba a entrar a Caracas, que al final sí lo logró. 6 soldados que se encontraban prisioneros en Caracas y a entre 500 y 1000 enfermos y heridos que se encontraban en el hospital de La Guaira. Algunos de estos fueron quemados vivos y decapitados para ahorrar pólvora. Sumado a esto, hay que entender que los prisioneros se encontraban en las peores condiciones de hacinamiento y desnutrición, sumidos en la desesperación. Esto me da risa, que él mencione que, ay, no, los prisioneros estaban en las peores condiciones de nutrición. Ay, ¿tú crees que a los prisioneros patriotas que agarraban los tenían en las mejores condiciones sanitarias? O sea, ni siquiera el propio Miranda, cuando lo metieron preso, lo tenían en mejores condiciones sanitarias. O sea, ¿qué te pasa, loco? Por Dios, es el siglo XIX. Y el hambre, Bueno, perdón, es la guerra, mejor dicho, eso ni siquiera actualmente pasa. repetidas mazmorras donde dormían al lado de sus propias heces. Algo similar, pero a mayor escala, harían los nazis con los judíos más de un siglo después al decretar las leyes de Nuremberg. Ahí, que esto me da risa que él lo diga, la verdad. Comparando a un prisionero de guerra del siglo XIX con su prisionero del hecho del holocausto nazi. A cualquiera que esté interesado en la historia y todo este tipo de cosas, se la recomiendo.
que la visiten. Aquí hay no me recuerdo cuál de estos será, pero es uno de estos principales. Uno de estos principales. En donde Lombardi hace un artículo hablando de un prisionero de guerra y hablando de las condiciones infrahumanas en las que se encontraba, ¿no? Esto también es el bando patriota, ¿ok? Entonces, ¿cuál es el punto? Que eso también pasaba dentro del bando republicano. Cuando un realista agarraba a un republicano, no lo iba a tratar con las mejores condiciones, mucho menos antes de 1821, que es que se firma el tratado de regularización de la guerra propuesto por Bolívar. O sea, olvídate de eso, la brutalidad, la violencia de ambos, venía por ambos bandos, por ambos bandos. O sea, no es que uno era más santo, no, es que definitivamente las barbaridades venían de los... Antes de ejecutar este genocidio, el arzobispo Narciso Coll y Prat le suplicó a Bolívar por la vida de estos desdichados. Eso es cierto. Pero ni la iglesia pudo conmoverlo, argumentando que estaba salvando la patria. No, creo que lo que Bolívar le dijo fue que no le interesaba básicamente lo que le está diciendo, porque era una cuestión religiosa y él estaba hablando ahora de condiciones más civiles, más laicas, por así decirlo. Algunas de estas atrocidades quedaron plasmadas en la Gaceta de Caracas número 14 del 2 de mayo de 1815. El 2 de mayo de 1816, cerca a la isla Margarita, Bolívar dispara y acaba con la vida de los náufragos de una fragata española que intentaban salvarse a nado y suplicando auxilio. El general Holstein contó en sus crónicas que mientras Bolívar acababa con la vida de los náufragos, una sonrisa le brotaba de su cara. Pero ¿cómo Holstein contaba esto si Holstein no llegó como hasta el año 18? No, perdón. Holstein llegó después de la toma de Angostura. Entonces fue como en el año que 17. Sí, Holstein. O sea, ¿cómo Holstein va a contar una cosa que él no vivió? No tiene ningún tipo de sentido. De hecho, esto me recuerda mucho la supuesta anécdota de Ribagüero, donde él dice que vio como Bolívar mataba a unos indígenas que estaban bailando cuando Ribagüero y Bolívar nunca se conocieron. Símbolo del disfrute que le causaba aquella escena. Se cuenta también que muchos comandantes independentistas sacaron provecho de este decreto extorsionando prisioneros ricos, sacándoles mucho dinero y haciéndoles creer que podían comprar la libertad. Esta política de exterminio español causó gran pánico entre la población por su forma cruel de aniquilar al enemigo. Además, Bolívar hizo correr la voz de que avanzaba con un ejército de 17.000 hombres para sembrar más terror. Aprovechando este feroz decreto, las fuerzas realistas estarían por pagarles con la misma moneda esta crueldad bolivariana, iniciando con José Tomás Boves y extendiendo este teatro de sangre y horror. Boves literalmente hizo un decreto de guerra a muerte a los blancos como 7 días después del decreto de guerra a muerte de Bolívar. O sea, por igual a los criollos en general, y donde cayeron varios amigos y comandantes de Bolívar, como por ejemplo el general José Félix Rivas, quien fue decapitado y luego su cabeza freída en aceite para colocarla en una jaula de hierro y exhibirla en Caracas. Otros aprovecharon el decreto para tomar venganzas personales y quedar impunes. María Antonia Bolívar tildaba a su hermano Simón de primitivo y bárbaro y nunca estuvo de acuerdo con la independencia. Siempre fue leal a la corona y desobedeció las órdenes de su hermano, refugiando a muchos españoles en su hacienda a modo de gestos humanitarios. Tal fue el régimen de terror que ocasionó este decreto que el 25 de noviembre de 1820... Desconozco si San Martín se arrepentiría de lo que hizo con la independencia, pero si eres cabrón, Javier. Pero Bolívar no se arrepintió. Eso es una mamada de los hispanófilos. Se firmó un tratado de armisticio entre Simón Bolívar y Pablo Morillo para regular la guerra como lo hacían los pueblos civilizados, acordando el respeto a los no combatientes y a los heridos, el canje de prisioneros y acabando las horrorosas prácticas que implicó este cruel decreto. Este tratado, que daba una tregua a la guerra de 6 meses, sería el antecedente al derecho internacional humanitario. Sin embargo, el ejército patriota de Bolívar rompió el tratado antes de los 6 meses y reiniciarían las hostilidades. No es que como tal los patriotas hayan roto el tratado, no. Maracaibo se levantó en armas y Bolívar dijo, no, bueno, es que si ellos se levantan en armas, si quieren pasarse a bandos republicanos, tienen todo el derecho del mundo. Y si usted no obedece, le dijo a la torre, pues defenderemos los derechos de los maravinos. Y bueno, eso fue lo que pasó efectivamente. Y por eso fue que se rompió el armisticio, pero es que era una cosa que se iba a romper tarde o temprano. O sea, ni la torre era de estúpido como para creer que ese pedazo de tierra, que era una parte de Nueva Granada, exceptuando lo del sur, Guayaquil y Quito, que aún faltaba anexarlo, y una parte del norte, la costa norte de Venezuela, se iba a quedar parte de España. O sea, ¿cómo alguien puede pensar de verdad en serio que ese mapa político se iba a quedar así? Eso iba a ser un desastre. Mientras todas estas guerras civiles se desarrollaban e iban naciendo las nuevas repúblicas sudamericanas, el pueblo confiaba cada vez más en los nuevos gobiernos republicanos. En Venezuela, por ejemplo, muchos independentistas asumieron altos cargos oficiales sin tener aptitudes para ello. Las nuevas repúblicas estaban en ruina, el costo de la guerra es elevadísimo y Bolívar se valió de empréstitos forzados, confiscaciones a particulares, saqueo a todas las iglesias y muchas veces tuvo que intercambiar mulas, ganado, tabaco, algodón y café para la compra de armamento. Travesía por la historia acaba de descubrir el comercio. ¡Wow! Por supuesto, todos estos recursos eran confiscados muchas veces a los pobres campesinos.
Los altos impuestos habían arruinado la poca industria que quedaba. La tasa de desempleo era elevadísima. La moneda estaba devaluada. La gente no se sentía segura con sus pertenencias porque podían ser embargadas por cualquier falsa acusación de pleitos pasados. Las exportaciones bajaron considerablemente. Los agricultores dejaron de cultivar por la caída de los precios. Muchas fincas y haciendas abandonadas por españoles fueron vendidas por los estados a precios absurdos. La corrupción estaba a tope. Claro que desde entonces no es que haya cambiado mucho. Ah, no, la corrupción ya existía antes. Y bueno, Travesía por la Historia acaba de descubrir qué es lo que pasa cuando surge una guerra. El Estado desaparece. ¡Wow! ¡Impresionado! Bolívar había endeudado los nuevos estados con los bancos ingleses para financiar la guerra, deudas que las nuevas naciones tendrían que pagar durante el resto del siglo XIX. Esto al menos es bueno que él menciona que la deuda tuvo durante todo el siglo XIX y se paga durante el siglo XX. No sé en qué fecha Colombia pagaría su deuda, pero al menos es eso, muy importante. Y gran parte del siglo XX. Cabe resaltar que los bancos ingleses se aprovecharon de la necesidad que tenían los americanos de financiar la guerra, que cobraron tasas de intereses elevadísimas, cuantiosas comisiones y vendían los títulos muy por debajo del valor nominal, sin contar que muchos de los altos líderes independentistas se quedaron con una gran tajada de pastel. Desde ahí ya se notaba el atraso en relación con las excolonias británicas en Norteamérica. Y es que si nos ponemos a pensar, desde que se logró la llamada libertad y los españoles abandonaron a América, solo ha habido revoluciones, guerras civiles, conflictos internos y dictaduras en varios países, y eso ha implicado... Esto es gracioso que este colombiano lo mencione, no, porque él habla como que sí, en España no pasa lo mismo. En España tuvieron 3 guerras carlistas. Claro, la segunda y la tercera no de la dimensión de la primera, pero sí tuvo su propio conflicto. España tuvo un montón de revoluciones. En España instalaron una república en el año como 60, 70, más o menos por ahí. Quitaron una reina, Isabel, la hija de Fernando, y después pusieron al de Saboya, si no me equivoco, un italiano, o de origen itálico, como rey de España por la convulsión social y política que vivía ese país. O sea, del siglo XIX de España hasta la época de Franco, y esto sonará propaganda franquista, pero hasta el año 39, desde luego con todo lo que implicó la dictadura de Franco, vivió una crisis política, económica y social también. O sea, este colombiano, este es el típico que se traga el cuento de que España, lo que es hoy un país europeo y tal, muy avanzado y tal, siempre lo fue. No, España no lo fue. De hecho, vamos a buscar imágenes de la España de la época de Franco. Literalmente es un país de Latinoamérica promedio. Ja, 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 qué poco sabes de la dictadura de Franco. Bueno, yo creo que tú tampoco sabes mucho de la dictadura de Franco, porque por lo que te veo en la foto de perfil, menos de 30 años tienes, ¿viste? Así que tú tampoco la viviste, si al caso vamos. Jovencita, más bien una muy joven sonriente, lavando en el arroyo dulce del barrio de Lucero, distrito de Latina, en 1960. Uf, alto progreso, Dios mío. Posguerra civil, un país, por supuesto, muy... Por Dios, esto parece el siglo XVIII. Ah, esta es una cita hispanista. Otra foto ahí de fácilmente Latinoamérica. Latam, básicamente. Una calle de Latam hoy en día. Latam, Latam y Latam. Entonces ese cuentico de que España, ¿no? España sí le fue muy bien, pues independencia. Eso es una propaganda que te venden los hispanistas para decirte, tío, que a vosotros es que les fue mal. A España muy, muy bien. Sí, está bien. Por eso es que hay mucha gente que tiene descendencia española, ¿no? Porque los españoles tuvieron hijos virtuales. Parían aquí y los hijos nacían aquí en América. No fue porque emigraban del hambre. Oh, Dios. Pura propaganda españolista. Ese, por supuesto, esto otra cosa que me da gracia del chamo que él dice que la poca industria que había. Bueno, eso sí es cierto, al menos dice la poca industria. Yo diría poquísima industria que había. Atraso y pobreza a lo largo de 2 siglos y que difícilmente se ha podido superar. Y como muchos piensan, tal vez si en lugar de tantas guerras independentistas nos hubiéramos unido, hoy probablemente seríamos un gran imperio hispánico con un... Literalmente, ni San Martín ni Bolívar proponían balcanizar América. Esto, para Bolívar, era el mismo país. Y bueno, para San Martín, yo me imagino que para Perú, Ecuador era todo, o bueno, Guayaquil era parte del Perú. O sea, la balcanización, el hecho de que este país exista, este país exista, este país exista, son un error básicamente casi que de la historia. Ah, bueno, va a ser medio nacionalista, ¿no? Pero, o sea, eso nunca estuvo planeado. Igual esto, igual esto, igual esto. Son errores. No, errores no, fracasos políticos, mejor dicho. Son fracasos políticos. Que estos países existan, que estos existan, que este y que este exista. O sea, son fracasos políticos. Una gran potencia política y económica en el mundo. Sin duda, uno de los episodios más oscuros y crueles protagonizado por Bolívar fue el ocurrido el 24 de diciembre de 1822 en San Juan de Pasto, al sur de Colombia, conocido como la Navidad Negra.
Resulta que en muchas regiones del sur de la Nueva Granada, como la ciudad de Pasto, sus habitantes constituidos por indígenas, negros y mestizos eran realistas y defensores a capa y espada de la monarquía española y se oponían tajantemente a la causa republicana e independentista que lideraba Simón Bolívar. La razón, la monarquía protegía las propiedades colectivas y los intereses de sus habitantes frente a algunos abusos cometidos por terratenientes criollos. Esto era un obstáculo para las fuerzas independentistas y un grave inconveniente para Bolívar, quien deseaba. Esto me da risa que ellos hablen todo el tiempo mal de los criollos y tal. Y es como que loco, los criollos son parte de la sociedad colonial. Los criollos no nacieron con la independencia. Los criollos existían antes de la independencia, antes de la creación de la república. ¿Qué me estás vendiendo? Que sí existía el abuso. Entonces tu imperio no era muy eficiente en cuanto a la ejecución de dichas leyes, ¿no? No era un imperio tan igualitario. Si los indios odiaban a los criollos por el montón de abusos que le hacían, entonces eso me quiere decir que la corona no cumplía sus propias leyes. Las autoridades coloniales no ejecutaban sus propias leyes. Es decir, corrupción. Deseaba llevar sus campañas libertadores por debajo de la línea del Ecuador. Fue entonces cuando Bolívar envió a Pasto al mariscal de Ayacucho, Antonio José de Sucre, con un amplio ejército conformado entre otros por el batallón conocido como los Rifles, que estaba conformado por mercenarios de la Legión Británica y con instrucciones directas de arremeter contra la población civil sin consideración alguna. Durante los días 24, 25 y 26 de diciembre, los Rifles saquearon la ciudad de Pasto casa por casa, expoliaron edificios e iglesias y asesinaron. Ah, por cierto, o sea, el batallón originalmente Rifle estaba compuesto por británicos. No sé cuánto habría que ver, no sé qué información habría, no, pero por ejemplo Mijares dice que al final ya de la guerra de los años 30 había nada más como 4 o 5 oficiales sobrevivientes del batallón Rifle. No, perdón, había como unos 30, 40 oficiales nada más sobrevivientes del batallón Rifle en los años 30 de la guerra, ya cuando había finalizado. Así que imagínate la cantidad de británicos que murió, o sea, una atrocidad. Y que para este año, porque esto fue en el año que 22, si no me equivoco, creo que fue en el año 22. La masacre de Pasto. 22 o 24. No, eso fue en el año 22, si no me equivoco. No sé cuántos británicos habría en este batallón. Habría que buscar una información muy en específica, que eso es un problemita también. Cruelmente a medio millar de hombres, mujeres, ancianos y niños en un desenfreno de barbarie, sangre y destrucción, desapareciendo familias enteras. Muchos se refugiaron en las iglesias teniendo la esperanza de que los Rifles tendrían consideración por los recintos sagrados. Lo siento, pero es que la iglesia perdió muchísimo poder. Pero la realidad fue que los templos se convirtieron en escenarios de crímenes horrorosos. Muchos soldados ebrios abusaron de las mujeres en plena calle y de las monjas en los conventos y posteriormente fueron eliminadas. El 2 de enero de 1823, Bolívar entraría a la ciudad de Pasto con una actitud desafiante y orgulloso de su victoria, reclutando forzosamente a unos 1.300 pastuzos para participar en las campañas Porque los mercenarios británicos eran soldados del ejército libertador. militares de Perú y se decretó la confiscación de bienes, ganado y caballos. En el caso de la independencia de Perú, muchos peruanos no ven con buenos ojos las acciones de Bolívar, sino más bien lo ven como un tirano y el peor enemigo que ha tenido su país en la historia. Y es que Bolívar llegó al Perú no tanto por dar libertad a los peruanos, sino por destruir el virreinato que consideraba una grave amenaza para la Gran Colombia. En 1823 se convierte en dictador. Este es el problema cuando un tipo que se dedica a crear dramas como Eve Moroter crea un libro de corte telenovela, de drama, ¿no? Y lo hace pasar por un libro de historia. Dictador de Perú con amplios y plenos poderes y con serias intenciones de ser presidente vitalicio. Al poco tiempo, empezó a cercenar el territorio, perdiendo más de la mitad de tierra, despojándolos de Guayaquil y el Alto Perú. Atropelló y explotó a los indígenas, restauró la esclavitud y la población fue oprimida. Y es que, como en el caso de Pasto, muchos peruanos eran realistas y leales a la corona española, tenían muchos beneficios y protección. Para los peruanos, el régimen monárquico se cambió por una dictadura militar que era prácticamente igual o peor, pues para tener libertad hay que tener democracia y eso fue algo que Bolívar no. Libertad civil en pleno siglo XIX, chico, pero ¿qué me estás hablando tú? Democracia en pleno siglo XIX, chico, pero ¿qué me estás hablando tú? Veamos estas crónicas de supuestamente estos indios peruanos leales a la corona española. Jerónimo Valdés escribe: con indios tomados a la fuerza y embebidos en los cuadros sin instrucción ni disciplina, y a quienes era preciso campar en cuadro o en columna cerrada con los oficiales y sargentos a los extremos, porque el que se separaba por cualquier pretexto no volvía a reunirse jamás. Esta situación tan crítica y que tanto influyó en la batalla de Ayacucho era la causa de que hubiera que hacer 2 o 3 viajes por leña y agua, porque como el número de soldados de confianza era tan corto y tenían que beber y calentarse todos, no podía dejar de suceder así. La deserción de la mayor parte de la compañía de cazadores del primero del Imperial, como lo es igualmente que la de las otras 3 que tuvieron, también bastante baja. Una
Una sola marcha de 3 horas de noche produjo esta desgracia en unas compañías de preferencia. Verga, tengo sueño ya. Eh, Forma ese juicio del estado del ejército y de la situación de unos generales que no podían contar con unos soldados cuando lo perdían de vista por cualquier motivo. Es decir, que aquí como que dentro del ejército realista, promonárquico, peruano, como que no había mucho sentimiento hacia la monarquía, me da la impresión. No, no les pagaban, no había mucho afecto ideológico. Una de dos. Aunque ya aquí está José Canterac, otra. Se hacía forzoso acampar siempre por batallones en cuadro encerrando en ella soldados sin permitirles salir para las urgencias más precisas, sin cuyas precauciones desertaban como lo probaba la experiencia. Y se puede asegurar que los soldados del Perú eran guardias tan cuidadosamente como pueden serlo en España, los presidiarios, llegando a tanto el aborrecimiento que tenían a su estado, que muchos de ellos al paso del puerto o despeñaderos se arrojaban a una muerte cierta para sustraerse del servicio. Permitió. Mucho afecto ideológico. Este inconformismo de los peruanos desencadenaría una serie de antecedentes para que Bolívar le declarara la guerra al Perú en 1828 en lo que se conoció como la Guerra Gran Colombo-Peruana. Muchos otros motivos hacen que los peruanos desprecien a Bolívar, pero el tema es tan El tema de que los peruanos, o mejor dicho, vean la figura de Bolívar como, bueno, una especie de imperialista y tal, bueno, está medio justificada por el tema de, más que por el Alto Perú, te concedería Guayaquil, chico, Guayaquil, de verdad, Guayaquil. Pero ¿cuál es el tema de Guayaquil? Que bueno, según el Utis Positis Iuri, este nombre en latín, que no se pronuncia perfectamente, bueno, si al caso vamos entonces, Jaén, la región de Jaén le pertenece a la República de Colombia, a la actual Colombia, no a Perú. Si acaso vamos, Perú se robó, invadió también ese territorio, pero Perú se lo reclamó fácil, por sus huevos básicamente. Pues lo mismo pasa con Guayaquil, a pesar de que Guayaquil le pertenecía a Perú para los neogranadinos, Guayaquil era parte de Nueva Granada. ¿Por qué? Por unos lazos históricos y jurídicos que los unían y que ellos veían que en ese momento ellos no podían desconocer tantos lazos de historia junto a ellos, más que con los propios peruanos. Entonces, ¿qué es lo que vamos con esto? Bueno, yo sí como digo, puedo conceder el caso de Guayaquil, porque supuestamente le pertenecía. Pero también si al caso vamos, la Real Cédula del año 19 dice que Guayaquil pasa a ser parte ahora de la Nueva Granada. Entonces, para los peruanos hispanófilos y tal, bueno, entonces obedezcan a su corona y su santa política, que nunca se equivoca porque el rey es puesto por Dios. Bueno, ella colocó que Guayaquil pertenece bueno, a Colombia, Nueva Granada, Colombia, lo que sea. Entonces Bolívar no se robó nada, Bolívar acató la ley de la corona española. extenso que podríamos hacer un video solamente hablando de este contenido. El verdadero propósito personal y político de Bolívar y por el que luchó toda su vida fue el de convertirse en el emperador de Mis huevos. Sin embargo, en su lecho de muerte se dio cuenta que su vida política y personal desde que murió su esposa fue un completo error. Y como él mismo dijo, he arado en el mar y sembrado en el viento. Bueno, esta frase no, esa frase creo, lo de que, la frase que es real les dice, el que hace una revolución ara en el mar. Lo de sembrar en el viento, ya eso es nuevo completamente, para mí, la verdad. Así que bueno, lo único que les puedo decir es leer, leer, leer y menos discurso propagandístico, nacionalista, venga de donde venga, caballero. Rechácelo de verdad. Así que bueno, yo me despido y buenas noches, porque el sueño me está matando.